Muy bien, mis amigos. Hemos llegado a este tercer video de esta serie de circuitos con resistencias. Esta vez vamos a estudiar los circuitos donde hay conexiones en serie y conexiones en paralelo. Ya no vamos a trabajar únicamente con circuitos en serie ni con circuitos de resistencia en paralelo, sino con combinaciones de los dos casos. Vamos a estudiar este circuito, con este circuito que va a ser nuestro ejemplo para nosotros poder resolverlo totalmente. Ya sabemos lo que significa resolverlo totalmente, ¿verdad? Entonces acá tenemos un circuito con resistencias en donde hay dos resistencias en serie y dos resistencias en paralelo. ¿Qué es lo que queremos hacer con este circuito? Pues con este circuito nosotros lo que vamos a realizar será conocer sus corrientes, la intensidad total, que sería esta, la intensidad sub 1, que es la que va por esta resistencia, y la intensidad sub 2, que es la que va por esta resistencia. Eso es uno de los objetivos que tenemos con este ejercicio de circuitos serie paralelo, ¿no? Las corrientes que circulan en estas dos mallas que tenemos acá serían las que se ven en este diagrama. Tenemos una corriente que se ve en color rojo, que sería la corriente que suministra la fuente de poder, la fuente de voltaje. Recuérdense que las fuentes de voltaje también son capaces de suministrar una corriente eléctrica. ¿Cuánta corriente eléctrica? Pues en nuestro caso, la que le pidan la carga, la que le pidan las resistencias que están conectadas. En este caso, entonces, tenemos la corriente que se ve aquí en color rojo. Cuando llega a este nodo, esta corriente se bifurca en dos caminos. Una parte se va por acá, que es la corriente que hemos llamado I sub 1, y otra parte se va por acá, que es la corriente que hemos llamado I sub 2. Cuando llega otra vez al nodo contrario, nuevamente se suman estas dos corrientes y retorna por el polo contrario de donde salió en la fuente de poder. Entonces, nosotros, nuestro objetivo será resolver el circuito totalmente. ¿Y qué significa resolver el circuito? Ya lo hemos nombrado varias veces, pero vamos a nombrarlo otra vez. Significa que con los datos que conocemos, debemos conocer todos los demás datos, o sea, conocer todas las corrientes, conocer todos los voltajes y conocer también la resistencia equivalente del circuito. Entonces, vamos con este ejercicio en donde vamos a decir que conocemos el voltaje de la fuente de poder y que conocemos los valores de las cuatro resistencias involucradas en este circuito. Estos valores serían un voltaje de la fuente de poder de 50 voltios y los valores de la resistencia será R1 igual 10, R2 igual 20, R3 igual 40 y R4 igual 60 ohmios, ¿verdad? Ese será entonces nuestro circuito. Ahora, ¿qué queremos hacer con él? Conocer todos estos parámetros que están acá en esta lista. Queremos conocer queremos conocer I sub 1, queremos conocer I sub 2, queremos conocer el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3 y el voltaje en la resistencia 4. También vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito. Entonces, vamos a ver qué pasos vamos a seguir en esto. Intuitivamente podríamos pensar que lo mejor que podemos hacer es convertir este circuito a algo conocido. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Lo primero que haremos será obtener la resistencia equivalente de este paralelo que vemos acá. Aquí vemos claramente que aquí hay una resistencia, estas dos resistencias están en paralelo. Si nosotros obtenemos la resistencia equivalente de este paralelo, vamos a convertir este circuito en un circuito de tres resistencias en serie. Fíjense qué sencillo. ¿Cómo obtenemos este paralelo? Pues aplicando
nuestros conocimientos, esta es la resistencia que vamos a obtener en paralelo. El paralelo de estas dos nos dará este circuito de 3 resistencias en serie. ¿Y cuál será este paralelo? El paralelo entre R3 y R4, que son estas dos resistencias, será, según la fórmula que ya conocemos, R3, el valor de R3 multiplicado por el valor de R4, dividido entre la suma de ellos dos. Y acá lo tenemos ya con números. Como conocemos que R3 es igual a 40 ohmios y R4 es igual a 60 ohmios, sencillamente el valor de la equivalencia entre 3 y 4 será 40 por 60 dividido entre 40 más 60. El resultado de esta operación es de 24 ohmios. Bien, ya tenemos entonces el valor. Fíjense que estamos bien. Da menor que la menor. Siempre tiene que ser menor que la menor cuando obtenemos una resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. El resultado debe ser menor que la menor resistencia. ¿Okay? Entonces ahora tenemos un circuito de resistencias en serie y esto ya lo sabemos resolver con muchísima más soltura que lo que vimos al principio de este ejercicio, ¿no? Y aquí tenemos entonces este circuito de 3 resistencias en serie que vamos a proceder a calcular la resistencia equivalente, que será sencillamente la suma de las 3 resistencias, 10 más 20 más 24, que eso da un valor de 54 ohmios. Ya hemos resuelto una parte del ejercicio, que es obtener la resistencia equivalente total, esta que está aquí. Ya obtuvimos de ese circuito con 4 resistencias, 2 en serie y 2 en paralelo, ya tenemos la resistencia equivalente, que es una resistencia de 54 ohmios, que fue la suma que realizamos en el paso anterior. Ahora procederemos a calcular la corriente total del circuito. Ya sabemos cómo calcularla, ¿verdad? Ya sabemos que utilizando la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, de ahí despejamos la corriente y nos queda que la misma será 50 voltios dividido entre 54 ohmios. Eso nos dará el valor de la corriente, que es igual a ¿cuánto será? Pues es un valor igual a 0,926 amperes. Ese valor de corriente es el valor de la corriente de este circuito que hemos planteado anteriormente, ¿verdad? Ahora, con este valor que ya conocemos de la corriente, podemos calcular los voltajes en esta resistencia, en esta resistencia y en esta resistencia. ¿Qué resistencia es esta? El equivalente a las dos resistencias en paralelo que estaban acá. ¿Recuerdan eso, verdad? Eso será entonces el siguiente paso que vamos a realizar. Calcular estos voltajes. ¿Cómo se calcula? Pues sencillamente multiplicando el valor de la corriente por el valor de cada una de las resistencias y así obtendremos el valor de cada uno de los voltajes, así como se muestra acá. El valor de este voltaje es 10, que es la resistencia, por la corriente, que es 0,926 amperes. Eso será 9,26 voltios. De este caso, en vez de multiplicar por 10, multiplicamos por 20 y el resultado será 18,52 voltios. Y acá vamos a multiplicar por 24 y el resultado 22,22 voltios. Ya tenemos resuelto el circuito casi en su totalidad, porque conocemos la corriente principal del circuito, que es 0,926, conocemos el voltaje en R1, conocemos el voltaje en R2 y conocemos el voltaje en R3 y en R4. Recuérdense que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Y el circuito queda ahora conformado de esta manera. Ya conocemos el voltaje, 9,26, 18,52, 22,22 y la corriente es de 0,926. Ahora vamos a proceder a calcular
las corrientes que circulan por estas dos resistencias. Recuérdense que esta resistencia de 24 ohmios es el producto del paralelo de dos resistencias que nosotros calculamos previamente, fue lo primero que hicimos, pero en realidad el circuito es este que está aquí. Esta resistencia que era 24 ohmios, son dos resistencias, una de 40 y una de 60. Entonces, por una de ellas va a circular una corriente I sub 1 y por otra va a circular la corriente I sub 2. Conocemos el voltaje acá, que lo habíamos calculado antes, que es el mismo para las dos resistencias, dado que están en paralelo. Entonces ahora fácilmente podemos calcular esta corriente y esta corriente. ¿Cómo lo calculamos? Con esta fórmula que tenemos acá. La corriente I sub 1 será el voltaje en esa resistencia dividido por el valor de la resistencia, igual 0,556 amperios. Será la corriente que circula por aquí. Y la corriente que circula por I sub 2 será 22,22 dividido entre 60 ohmios. Eso nos da 0,37 amperios. Ya tenemos entonces las dos corrientes. Por cierto, estas dos corrientes, la suma de ellas debe ser 0,926. Ya, ahora sí, conocemos el circuito totalmente. Ya conocemos todo. Conocemos todas las corrientes, conocemos todos los voltajes y conocemos la resistencia equivalente. Ya hemos resuelto el circuito en su totalidad. Aquí tenemos los valores que se nos presentan después de haber resuelto el circuito totalmente. Bien, espero que con estos videos acerca de circuitos con resistencias en serie, en paralelo y en serie paralelo, hayamos aclarado muchos conceptos y estemos listos para ir a un nivel superior, que sería otro tipo de circuitos en donde vamos a practicar más adelante circuitos más complicados. Los espero en el próximo video. Recuerden, like si les gustó, compártanlo, suscríbanse y aquí está el link para ir al primer video de esta serie de videos de circuitos con resistencia. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo video.